Hola, mi nombre es Felipe Gavilán y en este video vamos a continuar analizando el libro de Arquitectura Limpia de Robert Martin. Vamos a hablar acerca del capítulo 4, el cual trata acerca de la programación estructurada. Básicamente, la idea es que cuando estamos programando, quizás nos sintamos como que podemos decirle a la computadora que haga lo que quiera que hagamos y de la manera que nosotros queramos que lo haga. Sin embargo, esto no es así. Esto no es así porque existen los paradigmas de programación. Los paradigmas de programación básicamente funcionan quitándonos libertades para así imponer cierto orden. Es decir, en el pasado, la programación era algo así como el viejo oeste, en donde no había ley, no había reglas, no había orden, sino que se podía hacer lo que sea que tú quisieras. Sin embargo, esto tiene la problemática de que puede hacer los programas innecesariamente complejos. Ahí entran entonces los paradigmas de programación. El libro nos presenta tres paradigmas: el paradigma estructurado, el paradigma orientado a objetos y el paradigma funcional. Cada uno de estos funciona quitándonos una libertad diferente. En este video, como te decía, vamos a hablar acerca del paradigma de la programación estructurada y en los próximos videos vamos a ver los otros dos paradigmas. Así que vamos a comenzar. Todo comienza con Edsger Dijkstra, un joven que decidió entrar a trabajar como programador en 1952. Este dijo que la programación era un reto intelectual bastante grande, por lo que decidió dedicarle su vida completa. Pero, ¿por qué era la programación un reto tan grande? Pues porque en aquel entonces la programación era, como te decía, el viejo oeste, donde prácticamente no habían reglas, lo que hacía los programas innecesariamente complicados. Dijkstra entonces descubrió algo muy interesante, que el goto era problemático. El goto es una instrucción que te permite transferir el control a un punto determinado del código. Es decir, si tu código está ejecutando la línea 5 de un programa, el goto le puede decir que regrese a la línea 1 o que vaya a la línea 500 o a donde sea. El problema está en que un uso sin control del goto puede llevar a situaciones difíciles de entender. Si actualmente, con las herramientas modernas que tenemos, somos capaces de hacer código espagueti, difícil de seguirle el hilo, imagínate en aquel entonces con gotos, los cuales daban una libertad descontrolada. No, eso era un problema y Dijkstra lo sabía. Por eso, lo que Dijkstra hizo fue crear algo así como unas reglas para controlar el goto. El chiste no era eliminarlo, sino usarlo donde fuera útil. Por ejemplo, un uso útil del goto es el if-else, es decir, un condicional. Los condicionales nos permiten entonces indicar dónde queremos que salte nuestro programa según una condición. Vamos a ver un ejemplo. Aquí vemos que tenemos un condicional. Esto es código de C#, por cierto, pero no importa. Al final lo que importa es el ejemplo. Aquí tenemos un condicional, tenemos if exitoso, entonces vamos a ejecutar esa línea de código, es decir, vamos a llevar nuestro programa para que ejecute esta línea de código. Ahora, si exitoso es igual a falso, entonces nos vamos a saltar este bloque de código y vamos a venir para acá y vamos a decidir entonces ejecutar esta línea de código que tenemos acá. Es decir, es un goto disfrazado. El if, el else if, que existen en algunos lenguajes de programación como el elif, básicamente son un goto pero controlado. Un goto en una situación muy especial en la cual queremos ejecutar una línea de código si una condición específica se da. Otro uso útil del goto es cuando tenemos que repetir una pieza de código repetidas veces, es decir, cuando tenemos un bucle o loop en inglés. Un ejemplo de un bucle sería un for each. Por ejemplo, yo tengo un listado de personas, es una colección de valores, y yo quiero enviarle un email a cada una de esas personas. Entonces yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer un for each en donde si yo tengo, por ejemplo, 5 personas, pues este bloque de código se va a ejecutar 5 veces. De nuevo, este es un goto, porque es un goto que básicamente me está diciendo que cuando se ejecute esta línea, volverle a ejecutar, es decir, transferir el control de ejecución de mi programa hacia la línea anterior y volver a ejecutar, y así hacerlo tantas veces como hayan elementos en este listado de personas que tenemos acá. De nuevo, es un goto disfrazado, igual que como en el if-else, aquí tenemos un goto disfrazado.
Otra cosa que Dijkstra descubrió su utilidad fueron las subrutinas. Las subrutinas nos permiten tener piezas de código que pueden ser llamadas. Así, un programa se puede descomponer en pequeñas subrutinas, las cuales pueden ser analizadas y probadas de manera separada. Y claro, estas pequeñas unidades de código utilizarán las limitaciones introducidas por los condicionales y por los bucles. Además, las subrutinas en sí representan limitaciones de transferencia de control. Por ejemplo, tú no puedes llamar una subrutina y empezar por la última línea de esta. Tampoco puedes empezar por la mitad de una subrutina. Cuando hablamos de subrutinas, también estamos hablando de funciones, métodos y ese tipo de cosas. Entonces tú nunca empezarías el llamado de un método por la mitad de este, ni por el final. Tú empiezas por la primera línea. Esto puede parecer obvio para aquellas personas con experiencia en programación, pero en los tiempos del viejo oeste de la programación fueron ideas revolucionarias. Al final, lo que Dijkstra quería era poder llegar a un punto donde los programas que hacemos se basaran en demostraciones similares a las que hacemos en matemáticas. Con una demostración matemática, pues verificamos que algo es verdadero. Así, se hubiese solucionado el problema de los errores inesperados de los programas. Pues si demostrabas que un algoritmo era correcto, matemáticamente hablando, pues ya no habrían errores inesperados. Sin embargo, esto nunca ocurrió. En vez de hacer demostraciones al estilo matemático, lo que hacemos es utilizar algo similar al método científico. Existe una diferencia muy importante entre matemática y ciencia. En matemáticas, usualmente intentamos demostrar que ciertos enunciados son verdaderos. Sin embargo, en la ciencia lo que hacemos es probar que algo es falso. La idea es que cuando tenemos una hipótesis científica, no hay manera de demostrar que sea cierta, porque no sabemos si en el futuro un experimento diseñado de una manera diferente demuestre que la hipótesis es falsa. Sin embargo, lo que hacemos es someter la hipótesis a distintos experimentos y verificar que en dichos experimentos la hipótesis es verdadera. Sin embargo, eso no es demostrar que algo es cierto, es simplemente reconocer que no hemos encontrado un escenario que demuestre que sea falso. A esto le llamamos la falsabilidad o refutabilidad de la ciencia. Toda proposición científica es susceptible a ser refutada. Claro, esto no quiere decir que la ciencia deje de ser útil. Podemos utilizar las hipótesis que no han sido refutadas para crear tecnología, ingeniería y solucionar problemas de la vida real. Solo que, a diferencia de los matemáticos, no sabemos si estamos ante algo así como una verdad absoluta demostrada. ¿Qué tiene esto que ver con la programación? Pues que las funciones o subrutinas de nuestro software son como hipótesis para la resolución de un problema. Y las pruebas automáticas que hacemos en nuestro software son como experimentos donde sometemos dichas hipótesis. Así, aunque no podamos demostrar que nuestro programa es correcto, como alguna vez Dijkstra soñó, sí podemos someterlo a experimentaciones que nos ayuden a saber bajo qué situaciones funciona. Puede ser que en el futuro aparezca una situación en la cual nuestro software no funcione, es decir, un bug. Sin embargo, esto no quiere decir que, igual que una teoría científica, nuestro software no puede ser útil para resolver problemas. La programación estructurada nos obliga a ser más organizados quitándonos ciertas libertades, para así poder tener pequeñas unidades de código llamadas subrutinas, las cuales podemos usar y experimentar sobre ellas utilizando pruebas automáticas. Entonces, básicamente lo que la programación estructurada hizo fue eliminar el uso del goto y de esa manera nos quitó ese problema de poder transferir el control de nuestra aplicación a cualquier parte del programa, sino que nos creó una serie de estructuras las cuales tenemos que respetar. Por ejemplo, creó la estructura de la subrutina. La subrutina entonces que viene siendo como una pieza de código, la cual debería ser pequeña y es falsable o refutable, porque es algo así como una hipótesis la cual entendemos que puede resolver el problema. Y para más o menos verificar si esa hipótesis o subrutina o función o método resuelve el problema, pues lo que podemos hacer es experimentar con dicha subrutina. Es decir, hacer pruebas, ya sean pruebas automáticas, idealmente, o pruebas manuales, que también debemos hacerlas. Lo segundo es que al quitarnos el goto, de todos modos lo disfrazó, vamos a decir, en condicionales y en bucles. En el caso de los condicionales tenemos que, si yo tengo un if y yo tengo una condición, yo puedo entonces transferir el control del programa a una línea específica si esa condición es verdadera o falsa. Y finalmente, en el caso del bucle, yo tengo que de nuevo yo puedo transferir de un lugar a otro el control
del programa, que quiere decir qué línea de código se va a ejecutar. En el caso del bucle, yo puedo repetir un mismo bloque de código varias veces, que es como tener un goto que está por aquí y después mandarlo aquí arriba, ejecutar y volver así, y así como en círculos, hasta que yo itere una colección, una lista o lo que sea, para así entonces poder realizar una tarea repetidas veces. Entonces, el paradigma estructurado lo que hizo fue quitarnos esa libertad del goto, es decir, quitarnos esa libertad de poder transferir el control de nuestro programa a donde queramos. Vamos a ver entonces en el siguiente video, para el siguiente capítulo, la programación orientada a objetos. Vamos a ver qué libertad se nos quitó con ese paradigma. Muchas gracias.